Bienvenidos, aquí estamos en nuestra cita de cada semana con un invitado para hablar de un tema de actualidad. Hoy vamos a conversar con Miguel Jaramillo Luján acerca de la campaña política, que ya está bastante calientica y que va a seguir aumentando en esa temperatura con miras a las elecciones que vienen del próximo año, elecciones no solamente para presidente, sino también para Congreso de la República. Miguel Jaramillo es profesor, es consultor, es asesor, conferencista, un hombre que conoce bastante de todos estos temas del marketing político, en general del análisis de la administración pública, y por eso lo hemos invitado para hablar con él en relación con estos asuntos. Miguel, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido a Teleantioquia. Hernán, muchísimas gracias a ti, gracias a Teleantioquia y a todos los televidentes. Muy bien, empecemos hablando de campaña política presidencial. En este momento uno ya no sabe ni cuántos aspirantes hay, a veces dicen 35, a veces se acercan por allá 40. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Por qué esa profusión de gente queriendo ser precandidato? Bueno, según el Consejo Nacional Electoral a la fecha son más o menos 68 aspirantes. Yo siempre los trato de separar en precandidatos, candidatos y queredores, ¿cierto? ¿Queredores? Queredores, digamos que de una u otra manera son personas ¿Todos esos que están ahí tienen en los la 60? intencionalidad, quieren, Bueno. desean, pero de ahí a la probabilidad pues hay una distancia grande. Y hay mucho precandidato, muchas personas que están dentro de partidos o coaliciones en las que pues obviamente el abanico se decantará y seguramente tendremos un escenario parecido al de Perú, Ecuador, con 13, 14 candidatos sobre el mes de marzo aproximadamente. ¿Qué está pasando? Hay muchas teorías, pero yo creo que en términos generales lo que hay es una gran degradación de las democracias internas en los partidos como primer factor. Un segundo factor, y es de una u otra manera el desprestigio de la figura presidencial. Dentro del sistema del Ejecutivo hay un desprestigio, hay un tema que es delicado frente a ese tema. Y lo tercero, yo diría que hay una gran fragmentación dentro de la opinión pública, que se colinda mucho con la democracia interna y el funcionamiento de los partidos y que hace que esta campaña prácticamente en medio de lo que ha planteado, sobre todo el Estatuto de Oposición y la oposición en Colombia, haya iniciado casi que a principios de 2019. Bajo ese concepto específicamente del asunto presidencial, si Iván Duque no estuviera en la Casa de Nariño, ¿podría ser distinto el asunto entonces? Lo digo en esta cantidad de gente buscando medirse y llegar y aspirar o por lo menos querer. Yo creo que de una u otra manera la forma en la que fue elegido Iván Duque, recordemos que a 2017 tenía un 1% cuando faltaban todavía 18 meses para el día D, para esa primera vuelta presidencial, y lo que ocurrió luego con la figura de Álvaro Uribe Vélez de la mano con este flamante senador, porque llevaba 3 años en el Senado, venía de trabajar en un cargo no de mucha relevancia en un organismo multilateral, pues motiva y ha motivado a mucha gente, incluso para alcaldías, para gobernaciones. Ocurrió lo mismo en 2019, ocurrirá ahorita y va a ocurrir en septiembre de 2023 para los cargos del Ejecutivo. Y es que muchas personas de una u otra manera sienten que no tienen que hacer carreras tan largas y que las campañas no tienen que ser periodos tan desgastantes. Yo creo que ese es un factor que tiene mucho que ver. Y segundo, que al revisar los estudios, no solamente los públicos, sino también los privados que hacemos empresas como las nuestras, uno se encuentra que hay un gran desprestigio reputacional y de imagen de la figura presidencial que viene muy de la mano con lo que ha sido el desempeño del presidente Iván Duque, sobre todo en coyunturas históricas tan importantes como el COVID-19 o la protesta social y el vandalismo o la violencia colindante a esa protesta. ¿Sabe a qué suena eso que usted está diciendo? Si Iván Duque fue capaz, yo también soy capaz. Más o menos eso está pasando, porque hace 25 años, pues en Colombia lo que teníamos era precandidatos o candidatos que venían de ciertas familias poderosas, de ciertos grupos poderosos y personas que hacían trayectoria o como lo decía Mao, hacían su paso por las instituciones del Estado. Eran alcaldes, eran gobernadores, tenían un cargo en el Ejecutivo, sabían ordenar gasto y de hecho pasaban a un ministerio y luego de pasar a un ministerio o una entidad nacional, pues aspiraban a la presidencia. Sin embargo, hoy vemos senadores flamantes, exalcaldes, exgobernadores, lo cual no está mal, e incluso personas sin experiencia en el Ejecutivo que quieren aspirar, quizás sintiendo que es mucho más probable pasar de un 1% a un 50 y tanto por ciento, como le pasó a Duque, que desde marzo de 2018 prácticamente se convirtió en un aspirante ya casi que para segunda vuelta y luego en el presidente de Colombia. En varios sectores somos muy dados a pensar que si hay más, eso es sinónimo como de variedad y si se quiere de democracia. Por ejemplo, que más medios puede ser bueno y que per se es interesante desde el punto de vista de la pluralidad de ideas. A veces no es tan así, esa es una opinión personal.
En este tema podría ser también similar, o sea, que creer que hay tantos aspirantes podría ser bueno para algunas personas, pero que no necesariamente es así si uno viera más o menos los perfiles de quienes están ahí. Lo que pasa es que la tradición histórica y política en Colombia ha llevado a que los partidos, sobre todo lo que ocurrió en ese periodo de los 70 con el Frente Nacional y lo que ha pasado, digamos, posteriormente con la nueva Constitución colombiana, ha llevado a una polarización entre partidos tradicionales. Luego de eso vinieron otro tipo de figuras y de nuevas herramientas que planteó la misma Constitución, como los movimientos significativos por firmas y como la creación de otros partidos. Lamentablemente lo que pasa hoy con los partidos políticos es que las democracias internas están fallando. ¿Qué son las democracias internas? Son todos los mecanismos jurídicos, políticos y de alguna manera sociales que tienen los partidos para poder decantarse ellos mismos y con otros partidos políticos. Yo creo que eso está fallando en Colombia, por eso hay tanta variedad de candidatos. Sin embargo, la gran pregunta en clave de opinión pública y en clave de debate político es qué tan aportantes son tantos candidatos dentro de un análisis de la realidad nacional y qué tan capacitados y competentes son estas personas que están enarbolando movimientos significativos de firmas, instituciones y demás entes a través de los cuales consideran que pueden llegar al sólido de Bolívar. Que haya ya varios aspirantes recogiendo firmas en esto de los movimientos significativos de ciudadanos, ¿tiene que ver más con eso que usted está diciendo, Miguel, de deslindarse de los partidos, o hay también un interés de aprovechar ese mayor sonar que les permite, porque todavía no están inscritas las candidaturas de manera oficial, hacia el próximo año? Hernán, hay que ser totalmente sincero y lo tengo que ser yo como estratega político. Recoger firmas es rentable porque te permite hacer una campaña anticipada. Recoger firmas es rentable porque, entre otras cosas, las pólizas han bajado de valor y porque de una u otra manera te permite una visibilidad sin romper las reglas, lo cual no pueden hacer, por ejemplo, en este momento algunos ya precandidatos de partidos o queredores que no van por firmas sino por partidos más pequeños. Entonces, indudablemente, con los movimientos significativos de ciudadanos está ocurriendo un fenómeno muy lamentable, y es que era una figura para que las bases ciudadanas pudieran sacar por medio de firmas candidatos que no fueran legalmente de partidos tradicionales y ayudar a la democracia, pero hoy se ha convertido prácticamente en una figura prostituida y mal utilizada como una estrategia de campaña. Pero hay que ser realistas, sí permite hacer campaña anticipada. Pero entonces tiene que ver eso más con lo que estoy diciendo, o sea, presentarse por firmas y poder hacer esa bulla por anticipado pesa más que cualquier desprestigio de los partidos. Tomas una distancia distinta a la de los partidos tradicionales, no recoges la mala reputación, no recoges el desprestigio que vemos en muchos de los estudios y que sienten los ciudadanos por los partidos tradicionales, pero además te permite hacer una carrera en la que no necesariamente ese cargo al que aspiras y que comunicas es el que vas a ocupar. Hoy vemos, por ejemplo, muchísimos candidatos a la presidencia de la República que en noviembre o diciembre van a terminar como cabezas o integrantes de listas al Senado, a la Cámara, o que incluso se quieren mostrar a través de las firmas para aspirar en septiembre del 2023 a alcaldías o gobernaciones. ¿Qué tanto se equivoca un aspirante que hace este camino por firmas y finalmente termina, por ejemplo, avalado o mínimamente apoyado por partidos tradicionales? Y le voy a poner un ejemplo con nombre propio, lo que pasó con Vargas Lleras en la campaña pasada. Estuvo recogiendo firmas y al final, pues algo como que todo el mundo estaba esperando, que Cambio Radical dice que terminó uniéndosele. ¿Qué tanto se equivoca una persona, si lo digo desde el punto de vista del nombre que eso puede generar de poder que la opinión pública diga, hombre, este de dónde viene o para dónde va, por qué hace esto y termina aquí? Lo que pasa es que en clave de estrategia política existen candidatos que tienen alto o bajo reconocimiento y hay 3 etapas, digamos, dentro de una estrategia básica para un candidato que recién se da a conocer: reconocimiento, favorabilidad y decisión de voto. Con Germán Vargas Lleras, en la foto de ese momento que tú relatas, había un alto reconocimiento y había un nivel de vínculo a una familia política tradicional, casi que le metieron el tetero el hecho de ser presidente, y además un partido tradicional con un cierto desprestigio. Por eso se acude a la estrategia de las firmas, para luego recoger los partidos en el camino. Es una forma estratégica de hacerlo, y yo le puedo asegurar, Hernán, que usted y yo podemos estar muy enterados de la política, porque nos gusta, en fin, en mi caso es el sector en el que trabajo, pero el 90 y tanto % de los colombianos están totalmente desconectados de una situación como estas. Y muchas veces los líderes políticos utilizan estas herramientas para poder definirse dentro de democracias internas, lograr acuerdos con sectores políticos y poder llegar con un nivel importante de voto duro
y poder catapultarse en un voto de opinión. ¿Usted recomendaría una estrategia así entonces, puesto así como lo está diciendo? Sí, señor, yo la recomiendo y la he ¿La aplicado. han aplicado? Porque es que como estratega político uno tiene un marco legal en el que se puede mover, pero el marco legal no es inamovible, ¿cierto? El marco legal es flexible, por eso es importante que en las campañas se tenga una persona que sea, digamos, muy experta en el tema jurídico electoral. Se debe tener un estratega político que comprenda no solamente las dinámicas electorales, sino los temas de comunicación pública, y muchas veces ese tipo de herramientas pues funcionan y están avalados por la ley. Lo delicado sería incumplir la ley o saltarse la ley. ¿Qué nos puede esperar si llegamos a la elección presidencial como llegó Perú? 13 candidatos, fue que usted me dio ahorita la cifra, 13 Sí, candidatos. Cuando llegó, pues imagine semejante polarización de votación, semejante montón de grupos por toda parte. ¿Qué nos puede esperar en ese sentido? Y hay muchos que dicen que la llegada de Pedro Castillo a la presidencia del Perú pues tiene que ver mucho con eso, que si hubiera habido menos candidatos de pronto no lo hubiera alcanzado. Correcto. Vamos a poner un caso, digamos, reciente, y fue la elección del alcalde de Medellín en 2019. La alta fragmentación y la falta de acuerdos dentro de los mismos partidos o dentro de partidos con corrientes con cierta similitud le permite a ciertos candidatos o aspirantes que en el papel no podrían hacer contrapeso en una sesión de voto útil entre dos candidatos, poderse meter en medio de esas fragmentaciones. Ocurrió en Medellín, donde claramente vimos dos candidatos que llegaron al final, Santiago Gómez, Alfredo Ramos, que representaban uno la continuidad de un gobierno de centro-derecha y el otro un partido también de centro-derecha, y esto fragmentó una votación que finalmente aprovechó el hoy alcalde Daniel Quintero, quien además logró una votación altísima, no estoy diciendo que haya logrado una votación mínima, pero no un porcentaje tan alto por esa fragmentación, y se convirtió en el alcalde de Medellín. En el caso de Pedro Castillo ocurrió lo mismo. Lo que pasa es que hay un sistema que es distinto, que además es un sistema que se va a implementar ahorita en la alcaldía de Bogotá, no en la de Medellín, solo en la de Bogotá, y es el tema de una segunda vuelta. Cuando ocurre una segunda vuelta, el que queda de primero en la primera vuelta lleva las de perder para la segunda. No es una constante. Los mexicanos lo llaman el efecto Chapulín Colorado, y es el tema de que la gente tiene siempre la tendencia a elegir entre dos, a votar por el más débil si se sabe manejar desde lo estratégico. Miguel Jaramillo Luján, estratega, consultor político. Estamos conversando con él a propósito de toda esta campaña que ya está bastante calientica con miras a las elecciones de Congreso y de presidente del próximo año. Ya seguimos. Miguel Jaramillo, estamos conversando con él acerca de campaña política, de todo lo que está pasando en este momento en el país en relación con este tema. Bueno, usted ve segunda vuelta presidencial, me imagino. Esto Sí, en primera señor, vuelta, no sé, hoy, la foto es esa. En la fotografía de hoy hay segunda vuelta presidencial y hay un aspirante a la presidencia que ya está fijo en segunda vuelta, se llama Gustavo Petro. Pues uno lo puede negar, no le puede no gustar Petro o gustar o lo que sea, pero digamos que Petro está en segunda vuelta en este momento. Ya lo que nos preguntamos en la foto de hoy, que no necesariamente la de mayo de 2022, es quién lo va a acompañar o si va a ocurrir algo extraordinario que pueda hacer cambiar esa fotografía de hoy. Si se llega a esa primera vuelta en una situación similar a la de Perú, para seguir con el ejemplo, con esa profusión de candidatos, ¿qué? Pues hay diferentes vaticinios, pero yo creo que lo que tenemos en Colombia son tres fuerzas, prácticamente cada una con un 30 a 33% de fuerza, una izquierda, centro y derecha. El reciente estudio de cifras y conceptos plantea que buena parte del país hoy quiere una fuerza de centro para la presidencia. Sin embargo, es claro que durante la protesta social había unas fuerzas mucho más polarizadas y, digamos, muchos avisoran que a principio de año podría nuevamente presentarse protesta social, detonada por quienes no sabemos, con qué intereses tampoco lo sabemos, pero es claro que en las encuestas la protesta social está mucho más endilgada en tanto destrucción, vandalismo y violencia a un factor de miedo que desfavorece la extrema izquierda. Pero también los autoritarismos llevan mucho más a votar a la gente, eso está totalmente investigado, no me lo he inventado yo. Las posiciones de centro llevan más al abstencionismo. La gente no vota tanto desde centro con tanta emoción como lo hace a partir de los extremos y las emociones fuertes. Eso que usted está manifestando, por ejemplo, esa encuesta que acaba de decir acerca del interés de la gente en relación con posiciones de centro, ¿implicaría qué?
en relación con las posiciones de derecha, porque usted ya puso a la izquierda con Petro en segunda vuelta, ¿ya? Con la derecha, entonces, ¿qué? La derecha tiene una fuerte fragmentación, porque de un lado está la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para nadie es un secreto que en los últimos 2-3 años, a partir de ciertas situaciones que él mismo ha reconocido, existe un gran desprestigio que además lo reflejan las encuestas y un gran efecto tijera, es decir, que hay una aprobación y desaprobación que es muy colindante, que antes no se presentaba. ¿Qué tan valioso es el endose de una figura como la de Álvaro Uribe Vélez? Creería yo que la Junta Centro Democrático y el exalcalde Federico Gutiérrez estarían hoy dentro de la probabilidad de convertirse en ese candidato del uribismo. La pregunta es, sectores como el Partido Conservador, como Cambio Radical, se habla de David Barguil como candidato presidencial y es en la aguja, el que más mueve la aguja por el conservador. Se habla de un Germán Vargas Lleras que saldría tarde, enero, febrero, digamos, frente a un tema de me pidieron que fuera el candidato y salgo. Saldría también en la Junta Uribista, saldrían los cristianos de Colombia Justa Libre, del MIRA y de los demás partidos también en esa junta de derecha marcarse, a uribizarse, o habría una fragmentación entre los dos sectores de derecha y aparecería una segunda vuelta entre centro, Fajardo, Alejandro Gaviria y demás, para lucharle a Petro y compañía de la coalición, desde la coalición de la esperanza, esa segunda vuelta. Esa es un poco la foto que existe hoy. Se habla incluso de una junta que no sería uribista, pero sí de centro derecha, donde estarían conservadores, Cambio Radical y posiblemente cristianos. Pero los cristianos también quieren irse donde Uribe. Es un tema que hoy, es como está la foto hoy en el país. En ese caso de Álvaro Uribe, ya por fuera del Senado, con lo que eso puede significar con miras a las elecciones del Congreso y como jalonador también de votación, lo que usted mismo acaba de decir y que lo ha manifestado públicamente, pues que por lo menos no salir a la plaza pública y a los medios masivamente a apoyar candidatos. O sea, Álvaro Uribe, con todo lo que ha jugado en las elecciones de los años recientes, en la de Iván Duque, en el caso del mismo, en el caso de Iván Duque, ¿qué va a pasar de aquí en adelante entonces en relación con él y en relación con las elecciones? Lo que pasa, Hernán, es que muchas personas reducen los fenómenos electorales solamente a fenómenos de comunicación pública y las elecciones se componen, o los fenómenos electorales se componen de 3 tipos de estrategia. Una estrategia de aire, que es comunicación digital, física, masiva, una estrategia de tierra, que es llegar a los territorios, y una estrategia, digamos, digital, con Big Data y con una serie de herramientas modernas que hoy las campañas no pueden prescindir por sencillas que sean. En el caso de una figura como la de Álvaro Uribe Vélez, para las personas mayores de 40 a 45 años, en ciertos sectores de élite y ciudades importantes y ciertos sectores rurales, Costa Caribe, Antioquia, Eje Cafetero, incluso centro del país, puede tener mucho peso desde la estrategia de tierra, pero quizá la comunicación pública, publicitaria o masiva, no sea tan estratégica con tanta anticipación. Todo depende mucho de qué fenotipo y qué figura sea el candidato y cuál sea su estrategia. Y otra cosa bien importante, una cosa es aspirar al Senado o al Congreso, donde el 60-70% de la votación tuya es de máquina, y eso no va a cambiar. Mucha gente está esperando que ahorita en marzo cambie radicalmente el Congreso, la forma de votar en Colombia, y pues hombre, ¿qué más quisiera yo, y lo digo a título personal como ciudadano, que hubiera una gran transformación del Congreso? Porque hoy el desprestigio del Congreso no puede ser más grande. El tema del comportamiento de los congresistas en la protesta social fue vergonzoso y muchas situaciones que pasan en el Congreso nos llenan de rabia, de indignación a los colombianos. Sin embargo, ahí hay unas estructuras políticas, hay un sistema que se va a seguir eligiendo de la misma manera y que tendrá algunas variaciones, y donde, a propósito de su pregunta, la figura de Álvaro Uribe Vélez y Centro Democrático en la foto de hoy van a perder una gran cantidad de curules al Senado y a la Cámara de Representantes. Si usted ve a Gustavo Petro en segunda vuelta, pero por las respuestas que me está dando, no lo ve tanto de presidente, ¿de qué dependería que sí pudiera avanzar hacia allá en esa segunda vuelta? Lo que pasa es que hay que entender algo en medio de la polarización tan alta y el estilo y la estrategia de Gustavo Petro, porque a veces pareciera que no hay estilo ni hay estrategia, pero hay una clara estrategia. Hay personas que muchas veces demeritan la inteligencia y capacidad de Gustavo Petro. Gustavo Petro, como ya lo he dicho en otros medios, es un hombre fascinante e inteligente y sabe captar ese sector electoral que lo podría convertir en presidente. ¿Cuál es el gran problema de un candidato como Gustavo Petro y de la llamada coalición, digamos, que él de una u otra manera lidera, o la aparición del partido Colombia Humana, que todavía está en disyuntiva, porque recordemos que la UP tomó el apellido Colombia Humana, o sea que ese tema todavía no se ha definido? Y es la gran desaprobación que tiene. Hoy por hoy, Gustavo Petro no es que descienda en las encuestas, como lo dijo recientemente Imba Mergalo,
no es un descenso en las encuestas, sino que al mirar no esa comida rápida de quién gana o quién pierde, sino el trasfondo, se da uno cuenta que hay un techo. Entonces lo que más le convendría a él en este momento sería no hiperventilarse como candidato político, pero eso es profundamente contradictorio con su estilo. Por eso ha preferido utilizar la plaza pública a lo mediático, pero también la plaza pública lo ha vuelto mediático y lo ha vuelto dicotómico, es decir, de amores y odios. El tema es cómo va a llevar Petro esta carrera hacia allá y cómo va a hacer para controlar figuras como la de Gustavo Bolívar, que le hacen muchísimo daño, y ya varios líderes petristas lo han dicho. Cómo controlar a Gustavo Bolívar o cómo controlar ciertas figuras digitales que son las cazapeleas profesionales y que esas peleas le favorecen para su voto duro, pero no le favorecen, sobre todo en una figura de centro que para él es indispensable. Petro necesita una figura vicepresidencial de centro y necesita votación de centro, incluso de derecha, frustrada, como le pasó con Benedetti y con Roy Barreras, para poder ganar la elección en 2022. Pero entonces ahí hay todo un cambio de estrategia, pero por lo menos con la foto de hoy no le alcanza. Con la foto de hoy le podría alcanzar para la segunda vuelta, pero es que también estamos en una alta diseminación. ¿Qué va a pasar con la centro derecha? ¿Qué va a pasar con el centro? No sé si viste en estos días los debates que se han dado, por ejemplo, en torno a la presencia del Partido Liberal. ¿Dónde estará el Partido Liberal? ¿Estará en la izquierda? ¿Estará en el centro? Definitivamente no en la derecha. ¿Cómo se va a definir el tema en noviembre del Centro Democrático? ¿Cómo se va a definir el tema de los cristianos? ¿Cómo se va a definir el tema del Partido Conservador? Todavía es muy preliminar, por eso hablo siempre de la foto del día. La foto de estos días es que Petro está en segunda vuelta, pero ¿qué podría pasar de aquí hacia allá? Pues es la gran pregunta. ¿Le están haciendo mucho el feo al Partido Liberal y a César Gaviria, los aspirantes? Sí, definitivamente. Yo creo que lo que buscan fundamentalmente es develar esa conexión que existe sobre todo en el exrector de los Andes, Alejandro Gaviria, y César Gaviria, y sobre todo por lo que representa ese oficialismo liberal del cual ya han migrado algunos como Luis Fernando Velasco a la izquierda y otros más al centro, digamos dentro del mismo Partido Liberal. Recordemos que otrora muchas personas se identificaban con el Partido Liberal. Ha habido muchos años en los que el Partido Liberal ha sido hegemónico, incluso a la par con el Centro Democrático, pero creo que estamos asistiendo a una renovación y una fractura que empezó incluso en 2015 y luego se dio con grandes detonantes en 2019 en relación con la figura del liberalismo y de César Gaviria. Bueno, Miguel, lo queríamos tener por aquí conversando un poquitico de política. Usted sabe que esto va cambiando, lo que usted dice, o como se dice en política, la foto es una hoy, al final del año es otra, y a medida que se acerca la elección esa foto va cambiando y puede cambiar inclusive en días. Seguramente pues habrá oportunidad de volverla a tener por aquí para que sigamos conversando de estos temas. Eso ha sido muy amable. Y eso que nos faltó hablar de los impolíticamente correctos, como Rodolfo Hernández, como el exgobernador de Casanare, sí, que son figuras que van a jugar su partido también ahí. Hernán, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de trabajo. Muy bien, lo tendremos seguramente por aquí, nuevamente en Teleantioquia, para seguir hablando de estos temas con miras a las elecciones, no solamente de Congreso, sino también de Presidente de la República el próximo año. La próxima semana estaremos aquí con otro invitado y otro tema de actualidad. Que estén muy bien.